Bueno, ya, todavía son 10 por 2 minutos. Gracias, Señor, te damos por habernos traído aquí con bien. Y hoy vamos a seguir con la parte 2 de Efesios. La semana pasada empezamos la parte 1 con los capítulos 1, 2 y 3. Y hoy día vamos a seguir con la parte 2, que es el 4, 5 y 6. Capítulo 4, 5 y 6. Entonces, el capítulo 4 nos va a hablar de llamados a andar como es digno de Dios. Llamados a andar como es digno de Dios. Entonces, la palabra dice la unidad del Espíritu Santo, que lo podemos ver en el capítulo 4, del 1 al 6. Un momentico para que el hermano para poder leer esa parte. Y aquí nos dice que una vez más Pablo se encuentra encarcelado, como siempre, y esto es por la causa del Señor, por todo lo que él está haciendo por su obra, ¿no? Entonces, aquí dice del 1 al 6, nos lleva a que yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, eso es muy importante. Un Dios y Padre de todos los cuales, sobre todo y por todos y en todos. Gracias, Señor, por la palabra. Aquí dice que el apóstol, por el Espíritu Santo, hace un ruego, o suplica, os ruego. Vemos entonces que aunque Dios tiene todo el derecho de dar mandamientos, Él desea más bien una decisión voluntaria. Perdón. Espera un servicio por amor. Nos llama a andar como es digno. Esto es vivir de un modo de que responda a todo bien que Dios nos ha hecho. Las palabras humildad, como habla ahí, mansedumbre, paciencia, amor, y etcétera, son virtudes completamente opuestas a las obras de la carne. Muy importante. Y tristemente en muchas ocasiones escasas en la iglesia. Y se está viviendo hoy día. Él no lo dijo muy clarito y hoy lo que están pasando en muchas iglesias no es bueno, ¿no? Dice que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que genera en el cristiano estas virtudes. Y el que requiere que rindamos nuestro corazón a su obra. Un ejemplo, lo que hicimos ayer. Eso es una obra para el Señor. Y le doy gracias a ustedes por ser parte de... Yo sé que la hermana Jessica tiene sus manos ahora, como dice, ocupativa, pero ella siempre ahí está en oración, ¿no? Espiritualmente. Pero bueno, muchas gracias. Y son precisamente estas cosas las que permite guardar la unidad del espíritu y el vínculo en la paz. Nos habla de que debemos tener en cuenta que Pablo no pide hacer la unidad, sino mantenerla. Podemos tener la unidad, pero si no la mantenemos, no va a funcionar. Dios mismo ha levantado un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo el Señor. Cuerpo compuesto por todos los redimidos, lo que estaba hablando Karina un poquito más temprano, ¿no? Por la sangre del Cordero de Dios. Hemos sido insertados, o en otras palabras, bautizados en el cuerpo por obra del Espíritu Santo. Perdón, Jesucristo ascendió, fue ascendido de dones a su iglesia. Y nos habla en el 7, en el capítulo 7, perdón, el versículo 7 al 10. El 4, capítulo 7 al 10.
Yo lo busco acá. Perdón. En el 7 no habla, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracias a Dios que cada uno tenemos, y quizás muchos de nosotros tenemos más que uno. Por lo cual dices, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que se subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llenarlo a todo, perdón. El descender a las partes más bajas de la tierra y luego subir por encima de todos estos cielos nos habla de su descenso al corazón, de los 3 días y las 3 noches. Y si alguien me puede leer Mateo, por favor, Mateo 12, el versículo 40. Está hablando de él mismo. Está usando a Jonás como un ejemplo de los 3 días que él pasó. Yo no lo había visto de esa manera, pero lo hizo con Jonás y él está hablando de él mismo, lo que le pasó a él. Y también después nos dice que de su ascensión después resucitar. ¿Sí? Y más luego, si ustedes quieren, lo pueden leer en Hechos 1, versículo de 9 al 11. Eso lo pueden leer más luego. Y Marcos 16, 19. Aquí vamos a hablar de los ministerios. ¿Se acuerdan de los 5 ministerios, más o menos? Creo que está en el versículo 11, perdón, al 16. Ahí habla del mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros somos todo eso. Nosotros en realidad, si yo lo miro de esta manera, nosotros somos un solo ministerio. Nos toca a veces hacer un poquito de todo. Dice que Jesucristo ascendido constituyó los 5 ministerios. La palabra constituir traduce el griego didomi, que el término significa además, dar, conceder, confiar, entregar y permitir la experiencia. Entonces Señor Jesús concede o entrega 5 ministerios a la iglesia con el fin de, número 1, perfeccionar. ¿Y qué es perfeccionar? Es equipar o capacitar a los santos para toda la obra o para todo el ministerio. ¿Y quiénes son los santos? Edificar, edificar el cuerpo de Cristo. Esto es desarrollar y fortalecer la iglesia del Señor. El número 3 nos habla de que a todos que todos lleguemos a ser la estatura y plenitud de Cristo. Nivel que nos indica que siempre estarán presentes los 5 ministerios. Hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Un llamado a la madurez y a la unidad lo vemos en los versículos 14 y 16. Dice, para que ya no seamos niños actuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagerna de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todos los constituyentes que se ayudan mutuamente según la actividad
propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. Nos habla también de andar sin Cristo. Es una expresión que ya dice que como los gentiles, cuando no lo teníamos en él. Y en el 17 y el 19, el versículo 17 y 19, la palabra nos dice, esto pues digo y quiero y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido, nublado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el 19 nos dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Al andar sin Cristo, la expresión ya no andéis como los gentiles nos recuerda que somos pueblo de Dios y que nuestra vida es diferente ahora. Hay varios términos a través de los cuales Pablo nos describe andar o la vida sin Cristo. Nos habla que la persona es esclava. ¿Esclava de qué? De sus razonamientos vanos o sin valor delante del Señor. Las tinieblas, como nos habla y gobiernan nuestro sistema, nuestro pensamiento. Y debido a su resistencia a Dios y a su verdad, viven que ajenos de Él. Terminan siendo insensibles y insaciables de impureza. Esto es algo que nos cuesta, especialmente cuando estamos empezando. Desecha lo viejo y toma lo nuevo, o toma lo nuevo. Que a nosotros, yo me acuerdo que para mí fue muy difícil salir de todo eso viejo, ¿no? Jessica, no te rías. Entonces aquí en el 2024, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y creo que nos sigue hasta el 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una cosa que dice que escuchar la palabra de Jesús y considerar su vida como referencia debe generar una transformación en el diario vivir de los creyentes o de los oyentes como nosotros. En la pasada manera de vivir nada bueno hay. Más bien debemos de despojarnos de ella, como nos manda decir Pablo aquí. Vemos que la renovación de la mente juega un papel muy importante, que está estrechamente relacionado con el nuevo hombre, nueva vida en Cristo. Aquí dice viviendo la palabra, y esto nos lleva al 25, el versículo 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y creo que llega hasta acá el 32. Perdón. Si llega hasta el 32. Y dice en el 29, ninguna palabra, perdón, el que hurtaba no huerte más, sino trabaje haciendo con sus manos a lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes,
Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. El Espíritu Santo nos presenta un listado, perdón. El Espíritu Santo nos presenta un listado de actitudes y acciones que debemos de evitar. Y ahí nos habla a causas de qué, de cuales no debemos, a cosas que debemos despojar. Hablamos de cosas como la mentira, que ya lo mencionó ahí, la ira y el robo. Toda la revelación que hasta aquí el Señor ha dado no debe quedarse en la mente. Todos esos ejemplos que leímos de la Biblia, sino que debe provocar una verdadera transformación y andar como es digno de Dios. Este conjunto de cosas y otras consisten en que el término griego usado aquí indica tristeza tristeza o dolor al Espíritu Santo. Debemos tener cuidado con esto porque no queremos apagar nuestra obra en nuestras vidas, ya que con Él fuimos sellados por el día de la redención. Debemos también que destacar aquellas actitudes y acciones que Dios espera de nosotros, como nos habló ahí, de ser bueno con nuestros hermanos, de mostrar ese amor que Él nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, debemos hablar de la verdad al prójimo, trabajar con diligencia, hablar palabras que edifiquen, ser bondadosos y perdonar a los demás como así nos perdonó nuestro Señor, como Dios nos perdonó en Cristo. Ahora vamos a continuar con el capítulo 5 y nos dice que es una genuina conducta cristiana. Una genuina conducta cristiana. Llamados a ser imitadores de Dios. ¿Alguien quiere leer, por favor, el capítulo 5, del 1 al 7? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y 7. No seáis pues partícipes con él. Aquí la palabra nos habla de cómo los niños aprenden a hacer cosas así, imitando a sus padres. Así nosotros debemos imitar a Dios. Andar en amor es aquello que por naturaleza misma llevará al cristiano a que apartarse de lo malo y vivir como conviene a los santos. Vemos que pues que el amor de Dios es la santidad. El amor de Dios y la santidad caminan de mano a mano. Las palabras deshonestas, como dijo el hermano, necedades, truhanerías, hacen referencia a vulgaridades, palabras groseras y obscenas. El hermano William lo acaba de explicar. También nos enseña la Biblia que aquí la avaricia es idolatría. Todas estas cosas hacen que el cristiano pierda la herencia en el reino de Cristo y de Dios. También nos debemos de cuidar entonces de no cambiar la bendición de Dios, la terrenal y la celestial. ¿Por qué? Por un arrebato o por una satisfacción temporal que
A la postre solo trae fracaso y dolor. Y muchos lo hacen. Un momentico nada más voy a hacer esto no es pecado, esto nadie me va a ver. Pero ¿qué pasa? Al final del día trae un fracaso y dolor. El cristiano debe caminar en luz. Y eso nos lo habla en el versículo 8 al 14. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que nos pasan en el porque todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo cual dice, despiértate, y duerme, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gracias. Una vez más nos recuerda que nuestra nueva situación y posición en Cristo debemos de tenerla presente, pues esta es la base de nuestra conducta. La naturaleza misma del Espíritu Santo en nosotros. Esto es en su santidad. Genera que en el cristiano un deseo profundo de hacer lo que Dios le agrada, como lo alabamos, cuando damos nuestra ofrenda, cuando hacemos una obra que andamos haciendo nosotros. Eso es lo que agrada al Señor. La nueva vida de Cristo hace que el creyente se convierta en una reprensión misma para las tinieblas. La luz de Dios hace que lo oculto se haga ¿qué? Evidente. Las tinieblas y la muerte retroceden ante la luz de Cristo. No sale el sol, como nos salió ayer. A caminar en verdad y luz derriba el poder de ¿qué? De las tinieblas. Nos habla de la verdadera sabiduría, es poner por obra la voluntad de Dios. Y esto está en el 15 al 17, versículo 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo por lo que los días que son malos. El andar diligente aquí nos habla de un andar sabio y prudente. Es un andar preciso y exacto. Hoy sí, mañana no. Y no podemos andar así. Tiene que ser algo preciso y exacto. Lo que requiere depender de la sabiduría que solo viene de Dios. Y eso hemos estado hablando también, eso de la sabiduría. Al comprender su voluntad y ponerla por obra, el cristiano puede estar seguro de no solo de la bendición de Dios, sino también de haber agradado a su corazón. Todo lo que hacemos bien agrada al Señor. Aunque el hermano le sirva un plato de comida a la hermana, eso agrada al Señor. O cuando lava los trastes. Eso agrada al Señor porque eso es servirle a su esposa. La llenura del Espíritu Santo. Y está en el 18, versículo 18 al 20. La palabra nos dice que no os embriaguéis con vino, en la cual hay que disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que se embriaga con vino actúa de manera incorrecta. Mientras que el que se llena del Espíritu Santo andará ¿qué? Conforme a la voluntad poderosa de Dios. La frase sed, lleno del Espíritu, también quiere decir llenaos continuamente del Espíritu Santo. Nos recuerda que en la medida en que más nos rindamos a Dios, mayor es
el fluir del Espíritu Santo en nosotros. El texto nos muestra que la llenura del Espíritu Santo que el cristiano se hace evidente a través de la alabanza y acción de gracia. No solo de cantar literalmente, pues además el texto dice en vuestros corazones. Aquí hablamos entonces de aquella actitud de que no se queja ni murmura contra el Señor. No nos quejemos y murmuremos contra el Señor. Más bien que seamos o que nos sometemos a su buena voluntad. Un corazón lleno del Espíritu Santo puede dar siempre gracias por todo a Dios. Ahora nos habla de la vida entre esposos. En el mismo capítulo 5, del 21 al 33. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y el 24. Sí. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sí, sigue hasta el 33. Sí, sí. El 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gracias, amén. Es muy interesante tener en cuenta que venimos hablando de la conducta de Dios espera de lo que espera de sus hijos. Y el pasaje inmediatamente anterior nos ha hablado sobre la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Estas realidades son evidentes en el primer lugar en nuestra familia. Perdón. Dios ha establecido el matrimonio como modelo ideal para la familia. El mutuo respeto es base esencial para el buen funcionamiento del hogar. Y todo esto debe ocurrir en el marco del temor de Dios. Es decir, todos debemos ser conscientes que nos conducimos delante del Señor y su presencia mora en nuestros corazones o en casa. El pasaje nos permite ver varias responsabilidades que Dios ha recomendado al esposo. El punto número 1 nos habla de ser cabeza de su casa. Nos dice, administrar o dirigir el hogar serán tan exitosos como el esposo dependiendo de Cristo o depende de Cristo. ¿Quién es su cabeza? Así pues, esto es una gran responsabilidad para el varón. Punto número 2, amar a su esposa, como lo dijo el hermano, asunto que requiere que llenarse del amor de Dios, pues Él es la fuente de todas las cosas. Debemos tratar a su esposa con bondad, ternura, sumo cuidado, como Cristo lo hace con la iglesia. Sustentarla, el otro punto, y cuidarla como Cristo a la iglesia. Asimismo, el texto nos deja ver algunas responsabilidades de la esposa. Punto número 1.
respetar la autoridad de su esposo. El número 2, sujetarse a su esposo como a Cristo. Y aquí Pablo no dice la palabra, dice, es claro que sujetarse no implica someterse a maltrato, violencia, castigo, abuso y etcétera. Pues el contexto mismo nos está indicando que el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Precisamente por eso que el último versículo de este capítulo 5 nos dice que el esposo ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Asunto que es difícil cuando permitimos la llenura, que no es difícil, perdón, cuando permitimos la llenura del Espíritu Santo. Continuamos, gracias a Dios, con el capítulo 6. Nos habla de las actitudes familiares, laborales y espirituales. Familiares, laborales y espirituales. Y esto nos lleva al versículo, en el capítulo 6, el versículo 1 al 4. Hijos, obedecer al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto también lo hemos estado hablando en los estudios bíblicos y es bueno también refrescarlo, ¿no? Pablo trata ahora de la relación entre los padres y los hijos y algunas responsabilidades que corresponden a cada uno. El apóstol viene hablando de sometimiento. En este caso habla de la obediencia de los hijos hacia los padres. Y la palabra obediencia es fuerte, es una fuerte sumisión que añade en el Señor, porque esto es justo. Lo que nos deja ver un mayor compromiso en esta obediencia. Honrar a los padres no solo es un mandamiento, esto también contiene promesas de bendición. Nos dice que la ira bien quien honre a sus padres y su vida será larga en esta tierra. No, perdón, que le irá bien a quien honre a sus padres y su vida será larga en esta tierra. No la ira, sino que lo haga bien. Perdón. A los padres, según el versículo 4 que lo leí, se les encomienda no hacer andar en ira a los hijos, no buscarle la rabia. Más bien deben de ser que criados, esto es instruirlos, como lo hablamos, entrenados, corregirlos y enseñarles en el Señor. Eso lo hablamos en el estudio bíblico. Responsabilidades laborales. Y esto nos lleva al versículo 5 y 9. ¿Alguien me puede ayudar con leerlo, por favor? Depende o que ninguna de estas instituciones que tienen de una parte del reino de Cristo. Y que en Dios eso es tan malo como adorar al Dios. No se dejen de calidad no ideas tontas. Porque pues tonta. ¿Dónde se quedó? Léalo desde la pantalla. 5. Rechazamos terrenales con temor y temblor con sentimiento de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al hombre como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sintiendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el que cada uno ese actividad del Señor, sea tiempo o sea libre. Nosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando la caminata, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro
los cielos y que para él no haya excepción de personas. Muchas gracias. Amén. En esta porción vemos cómo Dios demanda a cada uno diferentes responsabilidades. Y cuando obedecemos al Señor, las cosas salen bien. Al trabajador se le solicita respeto a sus autoridades, así como sinceridad y honestidad, como a Cristo, no haciendo las cosas con hipocresía, buscando el favor de los hombres. Eso se ve allá afuera, ¿no? Sino haciéndolo para Dios, pues al final hacer bien las cosas agradamos a Cristo. El bien que se hace también es cosechar, es una cosecha. Los jefes o las autoridades deben conducirse de una manera recta y justamente delante del Señor, haciendo que a un lado las amenazas, como lo habló ahí, pues al fin y al cabo todos rendimos cuenta a Dios. Nada se le escapa. Jefes o trabajadores, administradores, empleados, obreros o propietarios, todos somos iguales delante de Dios. No importa qué cargo tenga, no importa quién es usted en esta tierra, no hay excusa. Todos somos iguales delante de nuestro Dios. Y en Él no hay excepción de personas. No hay favoritismo, ¿no? La lucha espiritual. Y eso se encuentra en el versículo del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, como potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Este capítulo 90, el 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El calzado los pies y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego de un maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que era el yelmo? El yelmo. Era el casco. Porque está hablando de la armadura de nosotros. Porque tener la protección y es la palabra también. Nuestra palabra, la armadura también es la palabra. Dice que la lucha espiritual es una faceta importante de la vida del cristiano. Es una batalla espiritual. Por eso el cristiano debe estar preparado y el Señor mismo nos ha equipado para caminar en victoria. La armadura de Dios nos muestra la poderosa provisión para el cristiano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos recuerda que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces somos fuertes y capaces en Cristo. ¿Y qué pasa cuando nos separamos de Dios? Ya no está esa armadura, ya no. Ahí se fue el yelmo también. Vestir la armadura es hacer nuestro lo que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario. Esa revelación permite al cristiano estar firme contra los ataques del diablo. Hablamos de una lucha espiritual. La mayoría de las veces intangible, pero todo es real en ella. También se revelan aquí las diferentes categorías demoníacas y por tanto tomar toda la armadura de Dios, es decir, conscientes de esta realidad debemos apropiarnos de lo que Dios no nos ha dado, que son las enseñanzas y la palabra, y eso es lo que está hablando de la armadura.
En estos versículos básicamente se describe el alistamiento de un soldado romano. Y cada uno de sus componentes recibe una aplicación espiritual. Es muy interesante tener en cuenta que la mayoría de las partes descritas son de naturaleza defensiva. La palabra que es defensiva. Pues en Cristo ya tenemos la victoria. Y la única arma defensiva y que a la vez es ofensiva la palabra de Dios, al cual se representa como una espada. La mutua oración es una arma poderosa. Y eso nos habla en el versículo 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Aquí hay varios aspectos, una enseñanza muy importante que declara aquí, la profunda conexión que vemos entre la armadura de Dios y la oración. Aquí nos dice que la armadura sin oración es como llevar un delgado papel de protección, o sea que no llevamos nada. Es la oración el soporte que nos sostiene y que también endureza nuestra armadura. La oración procede y promueve la manifestación del poder de Dios sobre sus hijos. La oración también debe ser en el espíritu y con perseverancia. Nos dice la Biblia, esto no quiere decir que nuestra oración debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Es como si fuera el capitán y nosotros sus soldados, dispuestos a seguir sus órdenes. Nos recuerda en Hechos, si lo quieren ver rapidito, Hechos 1:8. Y dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me dicen cuando lo encuentren. Y dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece para orar con perseverancia. Es decir, Él nos ayuda a superar los obstáculos propios que enfrentan la oración. Debemos orar por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Es decir, por toda la iglesia del Señor Jesucristo. Somos un mismo ejército. No debe haber contienda de unos con otros. En el versículo 19, Pablo solicita oración por él y por el ministerio que Cristo le ha delegado. Solicitud que nos recuerda que el deber tenemos de orar por todos aquellos que sirven al Señor. No solo para que cumplan con el ministerio, sino para que sean guardados del mal, de ellos y sus familias. Y para ir terminando, en el 21-24, unos saludos final del apóstol Pablo. Nos dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, que es su hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consueles vuestros corazones. Paz seas a los hermanos y amor con fe de Dios Padre, del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor
inalterable. Amén. Para Pablo era muy importante que los hermanos supieran cómo iba su labor apostólica y en todas las cartas nos lo recuerda al final. Él da como un resumen de todo lo que ha ocurrido. Pues él sabía que orarían por su bienestar. Es intentarse ver las palabras que el apóstol usa al final de la carta: amor y paz, consuelo, fe y gracia. Virtudes fundamentales para seguir a perseverar en el camino de Cristo. Le doy gracias a Dios por esta enseñanza. Ya Pablo nos despide de Efesios para seguir con la próxima enseñanza, pero espero que hayan aprendido algo de esto y le damos gracias al Señor. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos ha regalado. Gracias por traernos acá, Señor, a tu casa con bien.